Capítulo 1. El anillo y una despedida apresurada. El otoño en Brooklyn siempre tenía un encanto apacible, como si la ciudad decidiera bajar el ritmo con los vientos frescos. Emma Watson, de 24 años, estaba sentada en su rincón habitual del Devotion Café, donde el aroma del café colombiano tostado se mezclaba con la música indie de ensueño. Estaba absorta en un grueso libro de texto de medicina, estudiando para sus exámenes de la Universidad de Nueva York, pero su mirada no dejaba de desviarse hacia la ventana, esperando. Daniel Rivera, el hombre que la había acelerado el corazón durante los últimos 6 meses, le había prometido reunirse con ella después de una reunión de startups. Daniel, de 26 años, entró con una chaqueta vaquera desgastada y una sonrisa radiante. No era el tipo de hombre que llamaba la atención, pero sus profundos ojos marrones y su forma de hablar sobre la revolución del sector inmobiliario a través de la tecnología siempre cautivaron a Emma. Fue el fundador de una pequeña startup, una aplicación de vivienda que conectaba a inquilinos con viviendas asequibles. Pero por ahora, la empresa solo tenía 3 empleados en una pequeña oficina en Dumbo. «Disculpa la tardanza», dijo, poniéndole un café con leche delante. El inversor volvió a cancelar, la tercera vez esta semana. Emma sonrió y cerró el libro. «No pasa nada. Ya me he acostumbrado a esperarte». Se conocieron por casualidad en este mismo café cuando Daniel derramó café sobre su cuaderno, y con incomodidad, se ofreció a invitarla a una bebida para compensarlo. Desde entonces, habían tenido citas tranquilas, paseos por Central Park, noches de cine clásico en el pequeño apartamento de Daniel, donde el aroma a madera añeja y el lejano sonido del tráfico creaban un ambiente extrañamente romántico. En 6 meses, su amor había florecido como los arces carmesí cada otoño. Daniel le contó su gran sueño, que algún día su aplicación ayudaría a la gente a encontrar casa sin ser estafada. Emma compartió su sueño de ser neuróloga, con la esperanza de salvar a pacientes con derrame cerebral como la abuela que había perdido. No tenían mucho dinero, pero se tenían el uno al otro, y eso parecía bastar. Una tarde de finales de octubre, Daniel llevó a Emma a un tranquilo rincón de Prospect Park. Bajo la tenue luz de la farola, se arrodilló, con manos temblorosas, al abrir una pequeña caja de anillos. Dentro había un anillo vintage de plata con una sencilla piedra azul que brillaba levemente. «Lo compré en una casa de empeños», dijo tímidamente. «No es un diamante, pero te prometo que algún día te conseguiré uno mejor». «Emma, ¿te casarías conmigo?» Emma se tapó la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Asintió sin dudarlo. «Sí, Daniel, sea este anillo o no, solo te necesito». Se abrazaron, el crujido de las hojas secas bajo sus pies se hundía con el latido de sus corazones. Sin embargo, acordaron mantenerlo en secreto. La startup de Daniel estaba al borde del colapso, y a Emma aún le quedaban 2 años exigentes de medicina. «Solo entre nosotros», susurró Daniel, «hasta que todo se estabilice». Su 6º aniversario cayó una noche lluviosa de sábado. Daniel preparó una cena sencilla en su apartamento, espaguetis con salsa de tomate y una botella de vino barato. Rieron y bailaron torpemente al ritmo de Frank Sinatra que sonaba en un viejo altavoz. Cuando la luz de una vela parpadeó sobre la mesa, Daniel abrazó a Emma y la besó suavemente. «Te amo», dijo. Y por primera vez, cruzaron la línea de los abrazos y los besos. Esa noche, en la pequeña habitación con las gotas de lluvia golpeando la ventana, se entregaron por completo. Amor, esperanza e incluso sus miedos ocultos. A la mañana siguiente, Emma se despertó sonriendo, pero Daniel ya se estaba poniendo la camisa. Su teléfono no paraba de sonar. «Son los inversores de Boston», dijo tenso. «Quieren reunirse hoy. Si no asisto, la empresa podría quebrar». Le besó la frente. «Volveré esta noche, Emma, celebraremos como es debido, te lo prometo». Ella asintió, aunque una inquietud la invadió. «Ten cuidado», dijo, viéndolo salir corriendo por la puerta. Emma pasó todo el día en su apartamento de Greenwich Village, estudiando y esperando. Llevaba el anillo vintage, observándolo brillar bajo la lámpara del escritorio, imaginando un futuro con él. Al caer la tarde, sonó el timbre. Corrió, esperando a Daniel, pero allí estaba Mark, su hermano mayor. Mark, un exmarine, acababa de regresar tras 2 años destinado en el extranjero. Llevaba una chaqueta militar, su rostro era curtido, pero su sonrisa era cálida.
Hermanita, exclamó, abrazándola con fuerza. Emma rompió a llorar, abrazándolo en la puerta, sin importarle la gente que pasara. ¿Por qué no me dijiste que venías?, preguntó entre lágrimas. Quería darte una sorpresa, sonrió Mark. Mientras se abrazaban, Daniel, que había regresado temprano de Boston, aparcó en la esquina de enfrente. Sostenía un ramo de crisantemos y una caja de terciopelo rojo para anillos, dispuesto a disculparse por la despedida apresurada de esa mañana. Pero al verla en brazos de otro hombre, se le partió el corazón. El hombre era alto, vestía uniforme militar, y Emma lloraba abrazada a él. Antes de que Daniel pudiera acercarse, vibró su teléfono. Apareció un mensaje de Liam, su rival, quien en una ocasión intentó comprar su startup. Una foto borrosa de Emma y Mark abrazándose, con el texto: «Parece que su hombre ha vuelto, amigo». A Daniel le hirvió la sangre. Liam siempre se había burlado de él, llamándolo un soñador sin blanca, e intentó sabotearlo. La foto y lo que vio le dolieron como un puñal en el pecho. Pensó en la propuesta de matrimonio de la noche anterior y se preguntó si todo había sido una ilusión. Avergonzado de su humilde situación, solo un emprendedor sin nada, comparado con ese hombre alto y seguro de sí mismo, Daniel apretó las flores en el puño y se dio la vuelta. No tuvo el valor de preguntarle a Emma. Temía la respuesta. Emma llevó a Mark adentro y le contó sobre la vida en la Universidad de Nueva York y su sueño de ser doctora. No mencionó a Daniel, pues quería mantener el compromiso en secreto, como había prometido. Al anochecer, llamó a Daniel, pero no pudo comunicarse con él. Intentó enviarle mensajes de texto, pero no se enviaron. Preocupada, fue a su apartamento, pero nadie contestó. A medianoche, Emma estaba sentada en su sofá, con el anillo en la mano y el corazón apesadumbrado. Se fue después de esa noche, se susurró a sí misma. El dolor la invadió como la lluvia que caía afuera, y su amor se disolvió con cada gota. Lo que ella no sabía era que Daniel, en una habitación de hotel barata en Boston, había bloqueado su número y borrado todo contacto para proteger su corazón destrozado. Se decía a sí mismo que tenía que olvidar a Emma, dejar atrás el sueño de un hogar compartido, pero el anillo de diamantes que acababa de comprar para reemplazar el viejo seguía en el bolsillo de su abrigo, algo que no se atrevía a tirar. Estás viendo Historias del Alma, donde cada relato susurra amor, sanación y esperanza. Si crees que hasta el más pequeño gesto de bondad puede cambiar una vida, y que el amor suele llegar cuando menos lo esperamos, no olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Sigue con nosotros. La historia apenas comienza. Capítulo 2. El rostro en Times Square. Era una radiante mañana de mayo en Manhattan, pero Emma Watson solo podía sentir el ajetreo de la ciudad a través de las bocinas y la multitud de transeúntes. Caminaba a paso ligero por la acera de Times Square, con un podcast médico sonando en sus auriculares y la bata blanca metida en la mochila. Como residente de neurología en el Hospital Monte Sinaí, Emma había aprendido a reprimir sus emociones personales, concentrándose en sus pacientes y sus agotadores turnos de noche. Pero la cicatriz de hacía 5 años, cuando Daniel Rivera desapareció la noche en que ella le dio todo, aún latía débilmente en su corazón. Se detuvo en la esquina de la calle 42 esperando a que cambiara el semáforo, con la mirada perdida en las brillantes vallas publicitarias. Times Square siempre fue un mosaico caótico de luces, anuncios de Broadway, Coca-Cola y publicidad de famosos. Pero hoy, una valla publicitaria la dejó paralizada. El rostro anguloso y seguro de Daniel Rivera contemplaba la ciudad. Llevaba un traje azul marino, sonriendo con una mezcla de encanto y distancia. Junto a las palabras, Rivera Homes, vivienda asequible para todos. A continuación, estaba el logotipo de su empresa, la misma app inmobiliaria que una vez no fue más que un sueño mientras él se relajaba en un sofá en Brooklyn. Emma sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Se quitó los auriculares como si el podcast pudiera distorsionar la realidad. ¿Daniel, el hombre que desapareció sin decir palabra, era ahora multimillonario? Recordó aquellas noches en las que hablaba con pasión de su aplicación, con los ojos brillantes al hablar de ayudar a los pobres a encontrar un hogar. Ella había creído en ese sueño, había creído en él. Pero entonces desapareció, dejándola con un anillo antiguo y el corazón roto. Se quedó inmóvil entre la multitud, sin darse cuenta de que el semáforo se había puesto en verde hasta que alguien la chocó. «Cuidado, señora», refunfuñó un hombre.
Emma murmuró una disculpa y cruzó la calle apresuradamente, intentando olvidarse de Daniel. En el monte Sinaí, Emma se dedicó a trabajar para sobreponerse a la conmoción. La sala de urgencias de neurología siempre estaba abarrotada, llena de pacientes con ictus que necesitaban tratamiento urgente. Revisaba historiales, consultaba con colegas y asesoraba a los becarios con la precisión de alguien formado en miles de turnos nocturnos. Pero en los momentos de tranquilidad, mientras tecleaba informes en la sala de profesores, resurgieron los recuerdos de Daniel. Se preguntaba dónde había estado todos estos años y por qué nunca la contactó. Una vez lo buscó en redes sociales, pero él había borrado todo rastro. Ahora estaba en todas partes, en la valla publicitaria más grande de la ciudad. Al final del turno de la mañana, el jefe de departamento, el Dr. Nguyen, llamó a Emma a su oficina. Doctora Watson, aceptará a una nueva paciente, dijo, entregándole un historial. La señora Elena Rivera, de 62 años, sufrió un derrame cerebral leve y fue transferida de un hospital local. Tenemos la mejor unidad de accidentes cerebrovasculares de la región. Está estable, pero necesita vigilancia estrecha. Emma asintió y abrió el expediente. El nombre Rivera la hizo reflexionar, pero se dijo a sí misma que era solo una coincidencia. Rivera era un apellido común, y Nueva York estaba llena de ellos. Entró en la habitación 412 con una sonrisa profesional. La señora Elena Rivera yacía en la cama, con su cabello plateado cuidadosamente recogido, sus cálidos ojos marrones, cansados pero amables. Hola, señora Rivera. Soy el Dr. Watson, saludó Emma, revisando los monitores. Le haremos algunas pruebas para asegurarnos de que todo esté bien. Elena sonrió débilmente. Gracias, doctor. Tienes unos ojos tan amables. Emma se sonrojó, poco acostumbrada a los halagos de los pacientes. Preguntó por los síntomas de Elena, tomó notas diligentemente y le explicó el plan de tratamiento. La conversación transcurrió con fluidez, pero cuando Elena mencionó a su hijo, debería visitarme esta tarde. Está ocupado, pero siempre encuentra tiempo para su madre. Emma sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Cómo se llama tu hijo?, preguntó, intentando mantener un tono firme. Elena sonrió con orgullo. Daniel Rivera. Hace algo con las viviendas que no entiendo bien, pero ahora es famoso. Emma sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Agarró el portapapeles con fuerza, intentando que sus manos no temblaran. Ya veo. Entiendo, respondió con la voz un poco ronca. Se disculpó diciendo que necesitaba revisar los resultados de la prueba. Pero en realidad, solo necesitaba respirar. En el pasillo, se apoyó en la pared, con la mente dándole vueltas. Daniel no solo había aparecido en una valla publicitaria, sino que su madre ahora era su paciente. ¿Qué clase de juego retorcido le estaba jugando el destino? Emma pasó el resto de su turno controlando sus emociones. Se recordó a sí misma que debía mantener la profesionalidad. Daniel la había dejado hacía 5 años, y fuera cual fuera la razón, ya no era aquella chica ingenua. Era doctora, y su deber era cuidar de Elena Rivera, sin importar quién fuera su hijo. Pero cada vez que la visitaba, los viejos recuerdos la asaltaban. Picnics en Central Park, su primer beso bajo la lluvia, la noche de aniversario en la que pensó que serían para siempre. Tocó el anillo antiguo, ahora guardado en su joyero en casa, y se preguntó si Daniel alguna vez pensaba en ella. Durante su hora de almuerzo, Emma estaba sentada en la cafetería del hospital con la doctora Priya Sharma, su mejor amiga y compañera de residencia. Priya, con su lacio cabello negro y su agudo ingenio, notó de inmediato la mirada distraída de Emma. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma, preguntó Priya, tomando un sorbo de café. Emma dudó un momento y luego le contó lo del cartel. No mencionó a Elena. Todavía no estaba lista para compartir esa parte. Es que, no esperaba que tuviera tanto éxito, dijo Emma. Su voz se tiñó de amargura. Priya arqueó una ceja. Parece que aún no has superado lo de ese tipo. ¿Piensas verlo? Emma negó con la cabeza. No quiero reabrir viejas heridas. Al caer la tarde, Emma regresó a la habitación de Elena para una última revisión antes de terminar su turno. Elena estaba viendo un programa de cocina en la tele,
riéndose cuando el presentador derramó harina por todas partes. «Doctor Watson, ¿cocina?», preguntó Elena. Emma sonrió. «Solo sirvo para hacer fideos instantáneos, señora». Charlaron unos minutos y Emma se sintió reconfortada por el calor de Elena. Pero cuando estaba a punto de irse, Elena dijo: «Daniel viene en camino. Ya lo conocerás. Apuesto a que te gustará». Emma se quedó paralizada, asintiendo rígidamente antes de salir rápidamente. De vuelta en la sala de médicos, Emma se sentó, con la cabeza entre las manos. No sabía cómo enfrentaría a Daniel. ¿Qué diría? ¿La reconocería siquiera? ¿O la había olvidado por completo, igual que la había borrado de su vida 5 años atrás? Miró el reloj, las 6 de la tarde. Su turno técnicamente había terminado, pero se quedó revisando el historial de Elena de nuevo, solo para retrasar lo inevitable. Lo que no sabía era que en el pasillo, Daniel Rivera ya estaba entrando al hospital, con una maleta rodando detrás de él, con el rostro cansado pero lleno de determinación mientras venía a ver a su madre. Capítulo 3. Ojos familiares, palabras frías. El sol de la tarde se filtraba suavemente a través de los amplios ventanales del Hospital Monte Sinaí, proyectando una cálida luz sobre el ala de neurología. El pasillo bullía con pasos, el pitido de las máquinas y las voces tranquilas y mesuradas de los médicos que discutían los casos de sus pacientes. Emma Watson estaba afuera de la habitación 412, respirando hondo para tranquilizarse. Sabía desde el día anterior que Daniel Rivera, el hombre que una vez significó todo para ella y luego desapareció sin decir palabra, visitaría a su madre, Elena Rivera. Como residente de neurología, Emma no podía permitir que sus sentimientos personales interfirieran en su trabajo, pero su corazón aún latía con fuerza al pensar en enfrentarlo. Elena yacía en la cama leyendo una novela de bolsillo, con las gafas deslizándose por la nariz. Levantó la vista y sonrió radiante cuando Emma entró. «Doctor Watson, le estaba contando a la enfermera sobre usted. Me haces sentir como en casa». Emma sonrió, comprobando los signos vitales en la pantalla. «Es usted muy amable, señora Rivera». «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó con un tono profesional pero cálido. Elena comentó que su dolor de cabeza se había aliviado, y Emma tomó notas, explicando que la próxima resonancia magnética ayudaría a evaluar su recuperación del derrame cerebral. Mientras Emma revisaba el monitor cardíaco, la puerta se abrió con un crujido. Daniel Rivera entró, arrastrando una pequeña maleta. Su traje gris estaba arrugado por el vuelo desde San Francisco. Parecía más alto de lo que Emma recordaba, más ancho de hombros, pero sus profundos ojos castaños eran inconfundibles. Solo que ahora eran fríos, desprovistos de la luz que una vez brillaba allí cuando soñaban juntos en Brooklyn. Miró a Emma y, por un instante, el tiempo se detuvo. Se le secó la garganta y apretó los dedos alrededor de su portapapeles. Daniel también se quedó paralizado, con el rostro confundido por un instante antes de endurecerse. «Daniel», exclamó Elena, abriendo los brazos. Él se acercó y la abrazó, pero sus ojos pasaron de largo sobre Emma como si fuera una desconocida. «Hola, mamá, estoy aquí», le dijo con dulzura a Elena, pero al volverse hacia Emma, su voz era cortante. «Doctor Watson, ¿verdad?». La forma en que pronunció su nombre, como si no la conociera, fue como una puñalada invisible en el pecho. Emma asintió, forzando una leve sonrisa. «Sí, soy el médico de cabecera de su madre». Comenzó su informe con desapego clínico. Resultados de análisis de sangre, planes de fisioterapia, programa de resonancia magnética. Daniel escuchaba con la mirada fija en el suelo, asintiendo brevemente. Cuando terminó, él habló en voz baja y fría. «Quisiera solicitar otro médico por motivos personales». Emma sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo una expresión serena. Elena, tomando un sorbo de agua, dejó el vaso y frunció el ceño. «¿Otro doctor?». «Para nada, Daniel. El doctor Watson es excelente. Confío en ella y me hace sentir seguro. No me lo hagas difícil». Daniel abrió la boca para discutir, pero la mirada firme de Elena lo calló. «Mamá, solo intento hacer lo mejor para ti. Sé lo que me conviene. El doctor Watson se queda». Emma, atrapada en el fuego cruzado, finalmente habló. «Si el señor Rivera se siente incómodo,
Puedo arreglar, ¿no? Interrumpió Elena. Quiero que te quedes. Confío en ti. Emma asintió, le dio las gracias a Elena y se disculpó para revisar el horario de exámenes, cuando en realidad solo necesitaba respirar. De vuelta en la sala de profesores, Emma se sentó con la cabeza entre las manos. La frialdad de Daniel la golpeó como un puñetazo en el pecho. No la había abandonado hacía 5 años. Ahora la miraba como si no fuera nada. Peor aún, quería que se fuera de la vida de su madre. Recordó las noches en Brooklyn, compartiendo espaguetis en su pequeño apartamento. La noche en que se arrodilló bajo la farola de Prospect Park y le propuso matrimonio con ese viejo anillo. ¿Cómo podría olvidarlo? Una vez creyó que la amaba de verdad. Pero su repentina desaparición después de su aniversario la hizo cuestionarlo todo. ¿Había sido solo una aventura pasajera? Emma abrió su teléfono y miró una foto antigua, ella y Daniel riendo junto al lago de Central Park. Luego bloqueó la pantalla rápidamente, temerosa de que se le saltaran las lágrimas. Una hora después, regresó a la habitación de Elena con los resultados actualizados de las pruebas. Daniel seguía allí, sentado junto a la cama de su madre, revisando su teléfono. Levantó la vista cuando ella entró, y esta vez, su mirada se detuvo un instante, como si buscara algo en ella. Emma mantuvo un tono clínico. Sus constantes vitales están estables, pero seguiremos monitorizándola unos días más. Elena asintió y luego miró a Daniel. Mira, la doctora Watson sabe lo que hace. Mientras Emma ajustaba la vía intravenosa, Elena empezó a recordar. Daniel, necesitas relajarte un poco. Has trabajado demasiado desde que te lesionaste hace unos años. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Esa chica, nunca me contaste mucho, pero sé que te cambió. Dejaste de confiar en la gente. Emma se quedó paralizada, con la mano aún sobre la historia clínica. ¿Esa chica, era ella o alguien la perseguía? El pensamiento la atravesó como una aguja. Miró a Daniel, pero él solo apretó la mandíbula, con la mirada fija en la ventana. Mamá, eso ya no importa, dijo secamente. Elena suspiró. Solo quiero que seas feliz, como antes. El corazón de Emma latía con fuerza. Quería preguntarle, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no me dejaste explicarme? Pero ya no era la chica que una vez lo amó. Era la doctora de su madre. Continuó repasando las pautas dietéticas, con voz tranquila. Cuando terminó y se dio la vuelta para irse, Daniel se levantó como si fuera a decir algo, pero solo asintió con rigidez. Gracias, doctor, dijo con voz impasible. Emma salió sintiéndose como si hubiera pasado un mal momento. Esa noche, en su pequeño apartamento del Upper East Side, Emma yacía en la cama mirando al techo. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza. ¿Daniel se lastimó? ¿Por qué? Solía pensar que era la única que quedó rota tras su desaparición. Pero ahora se preguntaba, ¿había algo que no supiera? Abrió su joyero y sacó el viejo anillo, acariciando con los dedos la pequeña piedra azul. Había considerado tirarlo tantas veces, pero nunca pudo. Era una reliquia de un amor que una vez creyó que duraría para siempre. Se dijo a sí misma que debía olvidar a Daniel, pero su corazón no la escuchaba. En otra parte, en una habitación de hotel en Midtown, Daniel estaba sentado junto a la ventana, contemplando el brillante horizonte de Manhattan. Sostenía un vaso de whisky, pero no bebió. El rostro de Emma, enmarcado por su bata blanca, y su suave voz hablándole con dulzura a su madre, lo atormentaban. Creía haber enterrado ese amor bajo años de trabajo y negocios millonarios. Pero hoy, al volver a mirarla, sintió que su corazón lo traicionaba. Recordó su sonrisa en Central Park. La noche que aceptó su propuesta. Pero entonces la recordó en los brazos de otro hombre en el mensaje de Liam. Ya lo superó, amigo. Apretó el vaso, diciéndose que ella ya no merecía el dolor. Pero en el fondo, lo sabía. Solo se mentía a sí mismo. Capítulo 4, el hermano. La noche había caído sobre el Hospital Monte Sinaí y las luces fluorescentes proyectaban un resplandor estéril sobre el ala de neurología, donde el rítmico rumor de pasos y voces de enfermeras llenaba el aire. Emma Watson, recién terminada una larga guardia, estaba en la sala de pacientes,
con su cabello rubio recogido en una cola de caballo desordenada, y sus ojos cansados se iluminaron al ver a su hermano, Mark. Mark, un esmarine alto y de hombros anchos, sonrió ampliamente al acercarse. Pareces haber corrido una maratón, bromeó, abrazándola rápidamente. Emma rió entre dientes y le dio un golpecito en el brazo. Y pareces haber salido de una película de acción. ¿Por qué tan tarde? Mark se encogió de hombros. Acabo de terminar una reunión de veteranos en Queens. Pensé en pasarme antes de irme a casa. Mamá dice que te estás matando trabajando. Emma puso los ojos en blanco y lo condujo a la sala de espera, donde estaban sentadas algunas familias de pacientes. De repente, vio a la doctora Priya Sharma, su colega y mejor amiga, saliendo de la sala de descanso. Priya, llamó Emma, haciéndole señas para que se acercara. Ven a conocer a mi hermano. Priya, con su lacio cabello negro y su sonrisa traviesa, se acercó. Emma sonrió al presentarlos. Él es Mark, mi hermano. Acaba de regresar de su despliegue. Le encanta sorprenderme sin avisar. Mark me ofreció la mano, sonriendo. Un placer conocerte. Emma habla de ti todo el tiempo. Solo cosas buenas, no te preocupes. Priya se rió. Así que no mencionó la vez que le robé las galletas en la cafetería, ¿eh? Todos se echaron a reír, y sus voces resonaron suavemente en el tranquilo salón. Emma se sintió más ligera, como si la presencia de Mark fuera un bálsamo después del peso emocional de enfrentarse de nuevo a Daniel Rivera. No había olvidado la frialdad en su mirada ese mismo día, cuando le pidió que la destituyera como médica de su madre. El dolor de hacía 5 años, cuando Daniel desapareció tras su noche de aniversario, resurgió, haciéndola preguntarse si alguna vez la había amado de verdad. En ese preciso instante, Daniel Rivera entró al hospital, con un abrigo color carbón sobre su traje arrugado, el rostro cansado tras un largo día de reuniones con inversores en Manhattan. Llegó tarde a visitar a su madre, con una caja de sus galletas de castañas favoritas. Al pasar por la sala de espera, se detuvo en seco. A solo 3 metros de distancia estaba Emma, riendo con un hombre alto. El hombre, de pelo castaño corto, complexión robusta y chaqueta caqui, era el mismo que Daniel había visto abrazando a Emma fuera de su apartamento 5 años atrás. Esa imagen, junto con el mensaje condenatorio de Liam, «Tiene a alguien más, amigo», lo había atormentado como una cicatriz sin cicatrizar. Daniel apretó la caja con más fuerza, una oleada de dolor y arrepentimiento lo invadió. Miró a Emma, hermosa con su cardigan verde azulado, sonriendo de esa manera que alguna vez creyó reservada solo para él. El hombre a su lado, la forma en que reía con ella, tenía que ser su esposo. Parecían tan felices, como una familia perfecta. Se dijo a sí mismo que había hecho bien en irse, que ella había seguido adelante rápidamente, pero su corazón lo traicionó, oprimiéndolo con un dolor que creía haber enterrado. Estaba a punto de darse la vuelta cuando la voz de Emma resonó con claridad en el silencio. Priya, este es mi hermano Mark, dijo, enfatizando, hermano, con un dejo de orgullo. Daniel se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo. ¿Hermano? Se giró, con la mirada fija en Mark, y luego en Emma. Priya dijo algo sobre que Mark parecía una estrella de cine, pero Daniel no lo oyó. Su mente daba vueltas. El hombre que vio abrazando a Emma en la foto que Liam le había enviado era su hermano. El hombre que creía que era su amante. Durante 5 años vivió con la convicción de que Emma lo había traicionado, y ahora la verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Daniel se quedó quieto, con las manos temblorosas, casi dejando caer la caja de galletas. Quiso acercarse, decirle algo, pero la vergüenza y la culpa lo invadieron. La había dejado, bloqueado su número, borrado de su vida sin darle la oportunidad de explicarse. La vio reír con Mark y Priya y vio cómo su expresión se suavizaba, adoptando una expresión más melancólica, mientras su mirada se perdía. Ella no sabía que él estaba allí, no sabía que acababa de darse cuenta del mayor error de su vida. Daniel entró rápidamente en la habitación de Elena, intentando disimular la tormenta que sentía en su interior. Estaba viendo la televisión y sonrió con cariño al verlo. «¿Mis galletas?», preguntó, señalando la caja. Daniel asintió y la dejó, aunque su mente estaba en otra parte. «¿Estás bien, mamá?», preguntó con voz ronca.
Elena asintió y empezó a hablar de Emma. Doctor, Watson es maravilloso, Daniel. Es paciente, me contó todo sobre sus platos italianos favoritos. Deberías hablar con ella. Daniel solo murmuró en voz baja, sí, con la mirada perdida. Los elogios de su madre solo avivaron su pasión. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel en Midtown, Daniel abrió su portátil y revisó viejos mensajes de Liam, ahora un competidor fracasado en el sector inmobiliario. Encontró el mensaje de hacía 5 años, con esa foto borrosa de Emma y Mark. «¿Tiene a alguien más, amigo?», había escrito Liam, rematado con un emoji de sonrisa burlona. Daniel apretó la mandíbula al recordar la rivalidad, como Liam intentó comprar su startup y, al negarse, recurrió al sabotaje. Daniel comprendió entonces que esa foto había sido parte de una jugada sucia. Llamó a Liam con la voz fría. «¿La foto de hace 5 años, de dónde la sacaste?» Liam, ahora un empresario de segunda, se burló por teléfono. «Ah, ¿eso? ¡Qué suerte! Rivera. Estabas demasiado sensible. Pensé en ayudarte a despertar». Daniel gruñó. «Era su hermano, cabrón. Lo sabías». Hubo una pausa antes de que Liam se riera entre dientes. «¿Y qué? ¿No le preguntaste? Saliste corriendo por tu cuenta». Daniel colgó y tiró el teléfono sobre la cama. Liam había dicho algo bien. Daniel nunca preguntó. Había optado por creer lo peor, impulsado por la inseguridad y el orgullo. Daniel se sentó junto a la ventana, contemplando las luces parpadeantes de Manhattan. Tomó el anillo de diamantes, el que había pretendido reemplazar a la alianza vintage hacía tantos años. Pasó un dedo por la piedra, con la culpa ardiendo como fuego en el pecho. Pensó en la sonrisa de Emma hoy, en la dulzura con la que le hablaba a su madre. No merecía el silencio que le había dado todos estos años. Pero ¿cómo podía mirarla a la cara ahora? ¿Cómo podía disculparse por destruir lo que tenían? Consideró escribirle, llamarla, presentarse en el hospital en ese mismo instante. Pero cada pensamiento quedó ahogado por el miedo. Miedo de que ella hubiera seguido adelante, de que no lo perdonara. Miró el anillo, susurrando en la noche, «Emma, me equivoqué». Pero por ahora, esas palabras eran solo un arrepentimiento silencioso en la oscuridad. ¿Sigues leyendo la historia? Si esta te encontró fuera de las historias del alma, te invitamos a casa, a donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de la habitación 412 del Hospital Monte Sinaí, proyectando suaves vetas doradas sobre el suelo. Elena Rivera, de 62 años, estaba sentada recostada sobre sus almohadas, con las mejillas más sonrosadas que días antes. Su derrame cerebral leve ya estaba controlado y se recuperaba satisfactoriamente gracias a la atenta atención de la residente de neurología, Emma Watson. Emma entró con una bata blanca impecable y una sonrisa profesional pero cálida. «Buenos días, señora Rivera». «¿Cómo se siente hoy?», preguntó, mirando el monitor. Elena bajó su novela de bolsillo, las gafas se le resbalaron por la nariz. «Mucho mejor gracias a usted, doctor Watson. ¿Sabe? Anoche soñé que estaba haciendo tiramisú en casa. Quizás debería enseñarte la receta». Emma rió entre dientes y se sentó junto a la cama. «Me da miedo quemar la cocina, pero lo intentaré siempre que prometas supervisar». La calidez de Elena hizo que Emma se sintiera a gusto, como si fuera más una pariente que una paciente. Pero cada vez que miraba los amables ojos marrones de Elena, Emma veía rastros de Daniel, el hombre que le había destrozado el corazón 5 años atrás y cuya fría mirada ayer había reabierto todas sus heridas. Mientras Emma revisaba las constantes vitales de Elena, la mujer mayor comenzó a hablar con voz suave y pensativa. «Me recuerdas a Daniel, mi hijo, cuando era pequeño. Era muy abierto, siempre soñando. Pero algo cambió hace unos años». Emma se quedó paralizada, su mano se detuvo en el monitor. Mantuvo una expresión neutral, aunque su corazón latía aceleradamente. Elena continuó, con la mirada distante. Tras un desamor, se mudó a San Francisco y se sumergió en el trabajo. No lo he visto enamorarse desde entonces. Juró que nunca más dejaría que nadie le hiciera daño. Emma tragó saliva con dificultad,
fingiendo tomar notas. ¿Desamor?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. Elena asintió. Nunca me contó los detalles, pero sé que estaba profundamente herido. Mi Daniel ya no cree en el amor. Sus palabras la hirieron profundamente. ¿Era ella la chica de la historia de Elena o Daniel se había enamorado de otra tras dejarla? Desapareció la noche después de su aniversario. Sin llamar, sin dar explicaciones, simplemente bloqueó su número y la borró de su vida. Emma siempre había creído que era la única que quedaba rota, pero ahora se preguntaba si Daniel también cargaba con cicatrices. Forzando una sonrisa forzada, cambió de tema. Debería descansar más, señora Rivera. La veré luego. Salió de la habitación sintiendo como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Al mediodía, Emma estaba en el pasillo, mirando por la ventana la concurrida calle de Manhattan. No podía concentrarse. Su mente se llenó de imágenes de Daniel. Su tono frío de ayer, cuando pidió cambiar de médico, aún resonaba en sus oídos. Y, sin embargo, las palabras de Elena la dejaron desconcertada. Si de verdad estaba desconsolado, ¿por qué no me dejó explicarle? Recordó todas las veces que intentó contactarlo, las llamadas sin respuesta, las noches que lloró en su pequeño apartamento, preguntándose qué había hecho mal. Finalmente se rindió, diciéndose a sí misma que él no valía la pena. Pero ahora se lo preguntaba. ¿Podría haberse esforzado más? Esa noche regresó a la habitación de Elena con los resultados actualizados de las pruebas. Daniel ya estaba allí, sentado junto a la cama de su madre, con un libro de tapa dura en la mano. Llevaba una camisa azul oscuro con las mangas arremangadas, menos rígida que el traje del día anterior. Dr. Watson, saludó con voz firme pero menos fría. Emma asintió, sosteniendo su mirada por un instante antes de volverse hacia Elena. Sus números se ven muy bien. A este paso, puede que te den el alta en unos días. Elena aplaudió. Genial. ¿Oíste eso, Daniel? Enseguida estaré en casa preparándote galletas. Daniel le sonrió a su madre. Mientras Emma se preparaba para irse, se levantó y le entregó el libro a Elena. Aquí tienes el que te gustó. La chica del tren. La encontré en una librería cercana. Luego, volviéndose hacia Emma, dudó. Dr. Watson, ¿podría hablar con usted un momento? Emma se puso rígida. El corazón le latía con fuerza. Asintió y lo condujo al pasillo, donde el pitido de los monitores y las voces de las enfermeras creaban un suave zumbido de fondo. Bajo las luces fluorescentes, Daniel estaba de pie frente a ella, con las manos en los bolsillos y la mirada inquieta. Yo quería disculparme, dijo en voz baja y vacilante. Por lo de ayer, no debería haber pedido otro médico. Es que, no esperaba volver a verte. Emma lo miró, intentando mantener la compostura mientras el viejo dolor la asaltaba. Está bien, señor Rivera. Entiendo, hizo una pausa y luego añadió con más brusquedad, pero si te sientes incómoda, aún puedo transferir el cuidado de tu madre a otra persona. Daniel negó con la cabeza y se acercó. No, no es eso. ¿Yo? Respiró hondo y finalmente la miró a los ojos. Debí confiar en ti, Emma, hace 5 años. Hice mal en irme. Emma sintió que el calor le subía a la cara. Su disculpa, aunque tardía, fue como reabrir una herida apenas cicatrizada. Apretó los puños. No te marchaste sin más, Daniel. Me borraste de tu vida. Sin palabras, sin explicación. ¿Crees que una disculpa ahora lo justifica? Daniel bajó la cabeza como si sus palabras fueran un golpe. Sé que no lo merezco, dijo con voz ronca, pero yo. Titubeó, sin palabras. Emma negó con la cabeza, las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo. Gracias por la disculpa, pero tengo trabajo que hacer. Se dio la vuelta y caminó rápidamente por el pasillo, dejando a Daniel solo, con el arrepentimiento reflejado en sus ojos. De vuelta en la habitación de Elena, sintió la tensión al regresar Daniel. Su rostro se ensombreció. ¿Qué te pasa, hijo?, preguntó, dejando el libro a un lado. Daniel se sentó a su lado y le tomó la mano. No es nada, mamá.
Solo, trabajo. Elena frunció el ceño, sin estar convencida. Te conozco, Daniel. Algo te preocupa. Esa doctora es amable, pero se nota que te comportas de forma extraña con ella. Daniel guardó silencio y Elena volvió a hablar con dulzura. La vida es demasiado corta para aferrarse a viejas heridas. Si algo está roto, hijo, arréglalo. Daniel asintió, sin decir nada. Sus palabras despertaron la vergüenza que lo atormentaba desde la noche anterior, cuando se dio cuenta de que Emma no lo había traicionado. El hombre al que la había visto abrazar, que era su hermano, Mark, y la foto que Liam le había enviado, la mentira que alimentaba su amargura. Todo había sido parte de una mala jugada, y se había dejado convencer de abandonarla. Ahora, ante la oportunidad de enmendarlo, dudaba, temeroso de que Emma nunca lo perdonara. Esa noche, Emma yacía en su sofá, mientras las luces de la ciudad se filtraban por la ventana de su apartamento. Sostenía el anillo vintage, cuya piedra azul reflejaba su resplandor. La disculpa de Daniel resonó en su mente, pero no alivió el dolor. Recordó cómo se sintió al quedarse atrás. No lo había buscado. Había permanecido en silencio, convencida de que no valía la pena el esfuerzo. Pero las palabras de Elena la atormentaban. Quizás él también sufría. ¿Podría haber hecho más? ¿Debería haberlo buscado en lugar de dejar que el dolor la consumiera? Dejó el anillo y miró por la ventana, donde Manhattan brillaba como estrellas dispersas. Lo que ella no sabía era que, a pocas cuadras de allí, en un hotel del centro, Daniel miraba por otra ventana, murmurando a la noche, ¿cómo arreglas algo cuando todo fue tu culpa? Capítulo 6. Una silueta bajo las luces del pasillo. La noche en el hospital Mount Sinai bañaba el ala de neurología con un suave resplandor fluorescente, proyectando delicados reflejos sobre los pulidos pisos de baldosas. Daniel Rivera, de 29 años, caminaba por el pasillo con una bolsa de papel de café de una cafetería cerca de su hotel en el centro en la mano. Había venido a visitar a su madre, pero sus pensamientos aún estaban enredados por su conversación con Emma Watson el día anterior, su disculpa vacilante y su respuesta cortante. Me borraste de tu vida, aún resonaba como un recordatorio implacable del error que cometió 5 años atrás. Ahora sabía que se había equivocado, que había creído una mentira, la foto de Liam abrazando a su hermano Mark, una supuesta traición donde no la había. Pero ¿cómo podría arreglar nada cuando ella lo miraba con esos ojos llenos de dolor? Al girar hacia el pasillo que conducía a la habitación de Elena, Daniel se quedó paralizado. Bajo las tenues luces del techo, Emma estaba justo afuera de la sala de descanso del médico, hablando con un hombre. Parecía tener unos 30 años, con el cabello negro bien peinado, vestía una bata blanca y rebosaba confianza y seguridad. Daniel lo reconoció. El doctor Ryan Carter, un neurocirujano al que había visto en la reunión de ayer, cuando estaban evaluando a Elena, decía algo, con la mano apoyada casualmente en el hombro de Emma. Ella rió, una risa suave, pero lo suficientemente viva como para herir. Ryan se acercó más, con voz baja y suave, y Emma asintió, con los ojos brillantes como si hubiera sido atraído por sus palabras. Daniel sintió que se le subía el calor al rostro. Apretó la bolsa de café con fuerza, el papel se arrugó con fuerza. Ryan claramente estaba coqueteando con Emma. La forma en que la tocaba, la forma en que sonreía, era demasiado fácil, demasiado familiar. Daniel se quedó paralizado, con el pecho apretado por una vieja sensación familiar, celos mezclados con miedo. Recordó 5 años atrás, cuando la vio en brazos de Mark y supuso lo peor. Esta vez supo que Mark era su hermano, pero Ryan no. Ryan era exitoso, sereno y médico, mucho más adecuado para Emma que un hombre que la había abandonado sin decir palabra. ¿Había seguido adelante? ¿Había encontrado la felicidad con otra persona? ¿Había perdido ya su oportunidad de ser feliz? Quería intervenir, decir algo, pero no se movía. Emma ya no era suya. Quizás nunca lo fue, no después de lo que hizo, pero cuando Ryan le ofreció una taza de café de la máquina expendedora cercana y ella sonrió agradecida, el corazón de Daniel se le partió un poco más. Se giró intentando respirar, pero la imagen se le quedó grabada en la mente. Emma, radiante y feliz en compañía de alguien más. Dentro de la habitación de Elena, Daniel intentó reprimir sus emociones. Ella levantó la vista de su labor y le dedicó una sonrisa preocupada.
Parece que has visto un fantasma, hijo. ¿Qué pasa? Daniel dejó el café, forzando una sonrisa. Nada, mamá. Solo estoy cansado. Pero Elena, con intuición maternal, entrecerró los ojos. No puedes engañarme. ¿Tiene esto algo que ver con la doctora? Watson, te comportas raro cada vez que ella está cerca. Daniel se sentó a su lado, con la mirada perdida. Quería contarle todo. Sobre Emma, sobre el error, la culpa, el miedo que lo atormentaba. Pero solo dijo, estaré bien, mamá. Elena suspiró y dejó su labor a un lado. No sé qué pasó, pero puedo ver cómo te mira. Hay algo ahí, algo más profundo que la familia del médico y el paciente. Si aún sientes algo por ella, no dejes que el miedo te detenga. Daniel asintió, pero sus palabras solo enredaron aún más sus pensamientos. Tenía miedo. Temía que Emma hubiera recuperado la alegría. Temía que nunca lo perdonara. Al salir de la habitación de Elena, Daniel regresó al pasillo, con la esperanza de no encontrarse con Emma, o peor aún, con Ryan. Pero el destino tenía otros planes. Emma apareció por la esquina, sola esta vez, con un portapapeles, con expresión cansada pero amable. Señor Rivera, dijo con tono profesional. ¿Cómo está la señora Rivera? Daniel la miró con el corazón acelerado. Quería preguntarle por Ryan, saber si había alguien nuevo en su vida. Pero lo único que acertó a decir fue, está bien, gracias. Emma asintió y empezó a pasar junto a él, pero Daniel soltó, ¿trabajas hasta tarde esta noche? Ella arqueó las cejas, sorprendida por la pregunta. Sí, doble turno. Ya me he acostumbrado. Hizo una pausa como si fuera a decir algo más, y luego simplemente esbozó una leve sonrisa. Buenas noches, señor Rivera. Ella pasó junto a él, rozándolo con el familiar aroma de su perfume de jazmín y madera. Daniel se giró y vio su silueta desvanecerse en el pasillo. Esa sensación de pérdida volvió a invadir su pecho. La había dejado escapar una vez, no por una foto esta vez, sino por su propio miedo. Esa noche, en su habitación de hotel en Midtown, Daniel yacía en la cama, las luces parpadeantes de la ciudad, al otro lado de la ventana, proyectaban sombras danzantes en las paredes. La imagen de Emma riendo con Ryan lo atormentaba, pero sabía que los celos no podían arreglar el pasado. La había malinterpretado una vez, y ahora, cuando aún tenía la oportunidad de enmendarlo, estaba dejando que el miedo lo silenciara de nuevo. Susurró en la oscuridad, Emma, no puedo perderte otra vez. Pero sabía que, antes de intentar recuperarla, debía dejar de huir de sí mismo. Capítulo 7. Malentendido bajo las luces de la gala. Una noche de mayo, el Hotel Plaza de Manhattan resplandecía con sus luces, dando la bienvenida a la gala benéfica anual del Hospital Monte Sinaí para concienciar sobre el ictus. El gran salón resplandecía bajo las lámparas de araña de cristal mientras la suave música de jazz se mezclaba con la charla de médicos, donantes y pacientes. Emma Watson estaba de pie cerca de la exposición sobre la investigación del ictus, su vestido azul intenso acentuaba su esbelta figura, con el cabello rubio recogido con elegancia. Se le había encomendado presentar un breve seminario durante la gala, y su copresentador era Daniel Rivera. Vestido con un smoking negro, Daniel ajustó el micrófono con torpeza en el podio. Invitado como el recién elegido director ejecutivo de Rivera Homes, una empresa de tecnología inmobiliaria que acababa de salir a bolsa, y como hijo de Elena Rivera, paciente de un derrame cerebral, se le pidió a Daniel que compartiera una historia personal para fomentar las donaciones al Centro de Accidentes Cerebrovasculares del hospital. Cuando mi madre sufrió un derrame cerebral, comenzó con la voz ligeramente temblorosa, me di cuenta de que la investigación médica no se trata solo de cifras. Se trata de esperanza para quienes amamos. Un papel se le resbaló de la mano, provocando risas entre la multitud. Emma, de pie junto a él, susurró, imagina que hablas con tu mamá. Daniel sonrió, se tranquilizó y terminó con una sentida súplica, ayudemos a que más personas como mi madre tengan otra oportunidad. Los aplausos llenaron la sala, y al bajar del escenario, Emma bromeó, no está mal, señor director ejecutivo. La próxima vez, trate de no fallar en su discurso. Daniel rió, con los ojos brillantes como los de Brooklyn. Solo cuando estás ahí, poniéndome nervioso. Por un instante, el muro que los separaba se quebró, dejando entrar la calidez de lo que una vez fue.
Pero esa calidez no duró. Durante el intermedio, Emma permaneció de pie cerca del borde del salón, con una copa de vino blanco en la mano, observando a Daniel, al otro lado de la sala, cerca de la zona de donantes. Estaba hablando con una elegante mujer, Claire Thompson, de unos 30 años, con un llamativo vestido rojo. Claire, directora de la Fundación Thompson, rió alegremente, rozando ligeramente el brazo de Daniel mientras éste decía algo divertido. Estaban cerca, demasiado cerca, y Daniel sonrió de una manera que Emma recordaba como solo para ella. Sintió una opresión en el pecho, los celos estallaron con una punzada de duda. Justo ayer, se había disculpado por desaparecer hacía 5 años, y ahora estaba coqueteando con otra persona justo delante de ella. ¿Acaso su disculpa eran solo palabras vacías? Emma agarró su copa con fuerza, sintiendo la amargura de la traición de nuevo. Justo cuando empezaba a abrir su corazón a la idea de la reconciliación, él le dio motivos para cuestionarla. Claire ladeó la cabeza, con el pelo rozándole el hombro, y Daniel rió con más fuerza. Emma dejó su copa y abandonó la gala en silencio, entrando en la Quinta Avenida, donde las luces de neón y los taxis tocando la bocina no podían ahogar la tormenta que sentía en su interior. A la mañana siguiente, en la cafetería del hospital, Emma se sentó frente a Priya Sharma. Priya, mientras masticaba una tostada, notó de inmediato la expresión sombría de Emma. «Desapareciste temprano de la gala». «¿Qué pasó?», preguntó Priya. Emma suspiró y relató la escena con Daniel y Claire. «Creo que estaba coqueteando con ella, Priya. Quizás fui estúpida al creer que quería arreglar las cosas». Priya se echó a reír. «¿Claire Thompson? ¿Directora de la Fundación Thompson?» «Está casada, Emma. 2 niños». Ella y Daniel estaban hablando de una donación al Centro de Accidentes Cerebrovasculares. «Los escuché. Está prometiendo una gran contribución». Emma parpadeó, sintiendo un rubor en la cara. «Lo entendí mal». Priya le puso una mano en el hombro. «Estabas celosa porque todavía lo amas, Emma. Pero necesitas afrontar esos sentimientos, no huir de ellos». Emma asintió lentamente, pero su corazón seguía enredado. Esa tarde, Emma recibió un mensaje de Daniel. «¿Tienes tiempo para un café? Necesito hablar». Dudó, aún fresco el recuerdo de su sonrisa con Claire. Pero la sinceridad de su mensaje la conmovió profundamente. Aceptó. Se conocieron en un pequeño café de la avenida Madison, cerca del hospital, donde el aroma de los granos tostados se mezclaba con una suave música acústica. Daniel, con una camisa gris remangada, estaba sentado frente a ella, con una taza humeante entre ellos. «Emma, necesito hablar de lo que pasó hace 5 años», empezó en voz baja y firme. Lo explicó todo. Sobre Liam, su rival que envió la foto de ella abrazando a Mark, y como sus propias inseguridades, como fundador de una startup en bancarrota, le hicieron creer que ella había seguido adelante. «Te vi con tu hermano, pero no sabía que era tu hermano. El mensaje de Liam me hizo creer que tenías a alguien más. Me equivoqué, Emma. Nunca dejé de amarte». Emma escuchó en silencio, girando la taza con los dedos y con el corazón latiendo con fuerza. Su explicación aclaró 5 años de dolor, pero no borró la cicatriz. «Daniel», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «No solo lo malinterpretaste. Decidiste no preguntarme. No me diste una oportunidad. Te esperé, pero me borraste». Hizo una pausa. «Necesito tiempo para volver a confiar en ti». Daniel asintió, con los ojos llenos de remordimiento. «Esperaré, Emma, lo que sea necesario». Se separaron en silencio, sin promesas ni garantías. Pero en algún lugar, entre el arrepentimiento y la redención, quedaba un frágil hilo de esperanza. Capítulo 8. El anillo regresa. A finales de mayo, el ala de neurología del Hospital Monte Sinaí vibraba de tensión. El pitido de los monitores y los pasos apresurados de las enfermeras resonaban por los pasillos. Emma Watson estaba en el quirófano, con la mirada fija en la pantalla de la resonancia magnética. Elena Rivera había empeorado repentinamente debido a un nuevo coágulo de sangre. Como residente de neurología de guardia, Emma llevaba horas trabajando sin parar, coordinándose con un equipo de especialistas para realizar un procedimiento de trombólisis y administrar medicamentos trombolíticos con una precisión impecable.
El sudor le perlaba la frente mientras hablaba con el cirujano jefe, Nguyen. Tenemos 30 minutos para salvarla, dijo en voz baja pero firme. Dentro del quirófano, Emma volvió a verificar la dosis, monitoreó las constantes vitales de Elena y dirigió al equipo con serena autoridad. Elena, aunque débil, tomó la mano de Emma antes de que la anestesia hiciera efecto. Confío en usted, doctor Watson, susurró. Esas palabras encendieron el fuego en el pecho de Emma, ayudándola a superar el agotamiento. Tras 3 tensas horas, el procedimiento fue un éxito. Elena fue estabilizada y trasladada a recuperación, con signos vitales mejorando gradualmente. Emma salió de la habitación, apoyándose en la pared, exhalando profundamente. Se secó la frente, las piernas le temblaban de cansancio, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Elena estaría bien. Daniel Rivera estaba en el pasillo, con el teléfono agarrado a la mano y el rostro tenso por la preocupación. Una enfermera lo había llamado para darle la noticia, y durante 3 horas, estuvo dando vueltas afuera del quirófano, sin poder salir. Cuando el doctor Nguyen finalmente le dijo que Elena estaba estable, Daniel casi se desplomó de alivio. Gracias, murmuró. El doctor Watson dirigió el caso, respondió el doctor Nguyen. No se detuvo ni un segundo. Daniel asintió, con el corazón apesadumbrado. Emma, la mujer de la que se había alejado hacía 5 años, a la que se había disculpado, pero a la que aún no había reconquistado, acababa de salvar a su madre. La encontró en el jardín del hospital, un tranquilo rincón verde entre las torres de hormigón de Manhattan. Estaba desplomada en un banco de madera, con la bata blanca arrugada, el cabello rubio despeinado y los ojos cerrados por el cansancio. A su lado había una taza de café medio vacía. Daniel se acercó con suavidad, con cuidado de no asustarla. Emma, dijo con dulzura. Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿Daniel? ¿Tu madre? ¿Está bien? Su voz estaba ronca por el cansancio. Él asintió y se sentó a su lado. Gracias. Gracias, Emma no. No sé qué más decir. Emma esbozó una leve sonrisa, con la mirada perdida. Daniel la observó, notando lo agotada que parecía. Metió la mano en el bolsillo y le dio una botella de agua. ¿Bebe? Pareces a punto de desmayarte. Dudó un momento, pero lo aceptó, tomando un pequeño sorbo. Gracias, susurró. Se quedaron en silencio un momento, con el suave canto de los pájaros y los sonidos distantes de la ciudad mezclándose de fondo. Daniel respiró hondo, armándose de valor. Emma, te fallé una vez, empezó en voz baja. Hace 5 años, te prometí que te daría un anillo digno de ti cuando mi startup triunfara. Cuando firmé mi primer contrato en Boston, te compré un anillo de diamantes. Pero al volver, lo entendí mal. Nunca te lo di. Pero no podía tirarlo. Era una promesa que no cumplí. De su chaqueta, sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió. Dentro, un anillo de diamantes de talla brillante brillaba a la luz de la tarde. Nada que ver con el anillo de plata vintage que una vez le había ofrecido bajo la farola de Prospect Park. Emma miró el anillo con el corazón latiéndole con fuerza. Recordó aquella noche, su sonrisa nerviosa, el viejo anillo, el futuro que habían soñado. También recordó el dolor que sintió cuando desapareció, cuando ninguna llamada quedó contestada. Este anillo de diamantes, tan deslumbrante como la promesa que una vez le hizo llorar. Daniel, dijo con voz temblorosa, estoy conmovida. De verdad. Pero tengo miedo. Miedo de que te vayas otra vez. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir 2 veces. Hizo una pausa, inhalando temblorosamente. Necesito tiempo. Para sanar. Para volver a creer en ti. Daniel asintió, arrepentido pero decidido. Lo entiendo. Esperaré, Emma. Lo que sea necesario. Le colocó la caja con cuidado en la mano, rodeándola con los dedos. Quédatela. Cuando estés lista, seguiré aquí. Emma agarró la caja, sintiendo el fresco terciopelo bajo la palma. Ella no respondió, pero una pequeña parte de ella, la parte que aún lo amaba, quería creer que hablaba en serio. Daniel se levantó, se quitó la chaqueta y se la echó sobre los hombros para protegerla de la brisa del atardecer.
Necesitas descansar, dijo en voz baja. Llamó a un taxi e insistió en llevarla a casa, a pesar de sus protestas. En el coche, Emma se apoyó en la ventanilla, con la caja del anillo en el regazo y el corazón enredado en la emoción. Daniel se sentó en silencio a su lado, mirándola furtivamente como si intentara recordarla de nuevo. En su apartamento, Emma entró y se dio la vuelta. Gracias por todo, dijo. Daniel sonrió con sinceridad en la mirada. Buenas noches, Emma. Al cerrarse la puerta, Emma se quedó quieta y abrió la caja del anillo. Los diamantes brillaban como una estrella, evocando la promesa que le había hecho en Boston, pero que nunca cumplió. Los colocó junto al viejo anillo de plata en su joyero, uno simbolizaba el dolor, el otro, un futuro incierto. Sentada en el sofá, con las farolas brillando en la ventana, sintió que algo se agitaba en su interior, un frágil rayo de esperanza. En su hotel del centro, Daniel estaba sentado junto a la ventana, contemplando el brillante horizonte de Manhattan. Pensó en Emma, su serenidad en el quirófano, el cansancio en su mirada, la fuerza serena en aquel banco del jardín. Recordó su sonrisa burlona en el escenario de la gala y sus celos al verla con Ryan. El anillo de diamantes que había comprado en Boston había sido una promesa silenciosa a la que se aferró, incluso cuando creía que ella lo había traicionado. Esa noche, por fin se lo había dado. Tomó el teléfono y le envió un mensaje. Gracias por salvar a mi madre. Te esperaré, Emma. No esperaba una respuesta, pero por primera vez en 5 años, sintió un alivio en el corazón. Estás viendo Historias del Alma, exclusivas de nuestro canal. Si aún nos sigues, deja un comentario. Las leemos y las apreciamos todas. Suscríbete para apoyar más historias originales y sinceras. Gracias por ser parte de la familia Historias del Alma. Capítulo 9, un mensaje en la luz. El verano cubría Manhattan de un sol radiante, y Emma caminaba por las calles familiares con una nueva sensación de claridad. Durante los últimos 2 meses, ella y Daniel habían comenzado poco a poco de nuevo, no como la joven pareja soñadora que una vez fueron, sino como 2 personas adultas, cautelosas pero llenas de esperanza. Su relación se había reanudado en silencio, con noches compartiendo pizza en Greenwich Village, paseos por el río Hudson y largas conversaciones sobre sueños, miedos y viejas heridas. Emma aún llevaba el anillo de diamantes que Daniel le había regalado en el jardín del hospital, no en su dedo, pero cerca, como recordatorio de una promesa que intentaba cumplir. Daniel, con una paciencia que ella nunca imaginó que poseía, honró sus límites y reconstruyó la confianza paso a paso. Con cada encuentro, Emma sentía que su corazón se abría más, aunque el miedo a quedarse atrás aún persistía. Daniel, ahora director ejecutivo de Rivera Homes, se mantenía ocupado con negocios millonarios, pero siempre tenía tiempo para ella. Un ramo de margaritas sorpresa, un mensaje preguntándole si había almorzado, una tarde tranquila viendo películas clásicas en su apartamento. Le contó sobre sus días en San Francisco, cómo se había sumergido en el trabajo para olvidar el dolor de lo que creía una traición. Emma compartió las noches que lloró, cuestionando su valía cuando él desapareció. Estas conversaciones, crudas y honestas, lo recompusieron, 2 piezas rotas finalmente recomponiéndose. Una mañana de julio, Emma cruzó Times Square camino al Hospital Monte Sinai, con un podcast médico en los oídos y la bata blanca metida en la mochila. Se detuvo en la esquina de la calle 42 esperando a que cambiara el semáforo, con la mirada fija en las imponentes vallas publicitarias digitales. De repente, se quedó paralizada. Se le resbalaron los auriculares de las manos. Un enorme cartel se iluminó, sin foto, solo un gran texto blanco sobre fondo azul. Emma Watson, te amo. ¿Te casarías conmigo? ¿De verdad esta vez? Su nombre, audaz y brillante, relucía en el corazón de Times Square, observado por miles. La multitud empezó a murmurar, aplaudir y vitorear. Una voz gritó, «Di que sí, Emma». Emma se quedó paralizada, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una risa brotando de lo más profundo de su ser. Se giró, y allí estaba. Daniel estaba a pocos metros de distancia, cerca de un kiosco, sosteniendo una rosa roja. Llevaba la camisa blanca arremangada, y su mirada reflejaba ansiedad, pero llena de amor. Emma corrió hacia él, ignorando a la multitud que gritaba. La abrazó y ella susurró entre lágrimas, «Sí, Daniel, sí».
La abrazó con fuerza como si fuera a desaparecer y la besó en la frente. La multitud estalló en vítores, aplausos, risas, un momento neoyorquino por excelencia. Ruidoso, público, inolvidable. Daniel le entregó la rosa, susurrando, «Esta vez es para siempre, Emma». Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Tras 5 años dolorosos, habían reencontrado su camino. 3 meses después, en una suave tarde de otoño, Central Park resplandecía con hojas de arce rojas y doradas. Emma y Daniel celebraron una pequeña ceremonia nupcial en el puente Bow, con el agua brillando bajo la luz del sol. Emma lució un sencillo vestido blanco, el anillo de diamantes, comprado en Boston hacía 5 años, brillaba en su dedo, junto al anillo vintage de plata que una vez simbolizó una primera promesa. Daniel, con un traje azul marino, no le quitaba los ojos de encima. Su sonrisa era tan amplia como el día que se conocieron en aquel café de Brooklyn. Solo estaban presentes unos pocos amigos cercanos y familiares. Sus padres, su hermano. Elena, ya completamente recuperada, estaba sentada en primera fila, con los ojos llenos de orgullo. Algunos colegas cercanos. Priyasarma estaba de pie junto a la novia, bromeando, «Si el pastel no está bueno, me lo llevo todo». Cuando Emma y Daniel intercambiaron votos, sus voces temblaron, pero sus palabras sonaron claras. «Solía pensar que el amor era un sueño frágil», dijo Emma, mirando a Daniel a los ojos, «pero tú me demostraste que se puede reparar si somos lo suficientemente valientes». Daniel respondió, «Prometo pasar el resto de mi vida haciéndote feliz, Emma». Después de la ceremonia, bailaron bajo faroles colgados entre los árboles, y el sonido de los violines inundó el aire fresco. Elena abrazó a Emma y le susurró, «Gracias por salvarme y por salvar a mi hijo». Emma sonrió con los ojos enrojecidos. Mark le dio una palmada en el hombro a Daniel y le dijo, «No hagas llorar a mi hermana otra vez, tío». Daniel asintió, apretando aún más la mano de Emma. Al mismo tiempo, Emma recibió una noticia emocionante, una beca de investigación neurológica de la Asociación Médica Americana que reconocía su labor en la intervención temprana del ictus. En el Monte Sinaí, fue ascendida a médica consultora, un gran paso en su carrera. Daniel, en agradecimiento por el papel del hospital en salvar a su madre y en honor a la dedicación de Emma, anunció que Rivera Homes donaría el 10% de sus ganancias anuales a la investigación del ictus. En una conferencia de prensa, tomó la mano de Emma y dijo, «Ella no solo salvó a mi madre, sino que me dio una razón para volver a creer en el amor. Espero que este regalo ayude a otros a encontrar esperanza, como nosotros». Esa noche, Emma y Daniel estaban sentados en el balcón de su nuevo apartamento en Chelsea, contemplando el horizonte de Manhattan brillar como estrellas dispersas. Emma apoyó la cabeza en su hombro. Pensó en la valla publicitaria de Times Square, en decir que sí, y en todas las noches que creyó que su amor estaba perdido. «¿Pensaste alguna vez que llegaríamos hasta aquí?», preguntó con dulzura. Daniel le besó el pelo. «Siempre tuve esperanza, pero sabía que tenía que ganármela». Se quedaron en silencio, las luces de la ciudad a su alrededor brillaban como capítulos de su historia, un amor roto por un malentendido, reconstruido mediante el perdón y la valentía. Emma tomó la mano de Daniel, sintiendo su calor, y por primera vez no tuvo miedo. El futuro era incierto, pero era de ellos y lo escribirían juntos.